Hola y bienvenidos al Español Fuera de Clase. Como ya sabéis, este no es un canal de clases de español, es un canal sobre curiosidades de español y cultura en general. Y bueno, una de las cosas que más me piden mis alumnos aquí en Brasil es que les recomiende música. Pero claro, recomendar música no es fácil, porque lo que me puede gustar a mí puede que no le guste a mis alumnos. Y más ahora, que mis alumnos lo que conocen es Bad Bunny y cosas similares y me piden que les recomiende cosas similares a Bad Bunny o reggaetón, como si a los latinos solo nos gustase el reggaetón. Así que bueno, un día se me encendió la bombilla y pensé, bueno, ¿y por qué no hacemos una serie de vídeos sobre la vida más allá del reggaetón? Y en fin, aquí estamos. Y digo estamos porque me he traído hoy a un invitado muy especial. Hola, hoy en el Español Fuera de Clase tenemos a mi amigo panameño Óscar, que es profesor de inglés aquí en Río de Janeiro, pero al que lo he invitado no por su labor de profesor, sino porque es la versión humana de una Wikipedia musical. Y bueno, al que en redes lo podéis encontrar como Loquillo Panamá, por cierto. ¿Qué pasa, Óscar? Bienvenido al Español ¿Cómo Fuera de vamos? Clase. De todo, Muchas gracias. gracias, Víctor, por la oportunidad de llamarme aquí. Oye, qué buena onda. Espero que te ayude en alguna cosa. Sí, claro. Y bueno, sobre todo gracias por haber querido estar en este primer vídeo sobre música. Pero bueno, cuéntame, ¿existe en la música que se hace en español, existe la vida más allá del reggaetón? Pero por favor, claro que sí. Es solo querer. Lo que pasa es que hoy la masificación viene por otro lugar, pero todo continúa igual. Todo el mundo continúa produciendo. Todos los artistas de siempre continúan produciendo y hay música tutiplén, que decimos nosotros en Panamá. Pero bueno, hay mucha música para todas partes, para todos lados. Es solo querer buscar. Yo no sé, tienes que sacarlo, yo no sé, tienes que conseguirlo, buscarlo, correr atrás, jugar, no sé, juégale vivo. Bueno, yo cuando te hablé sobre esta serie de vídeos te dije, ¿por qué no hablamos cada día de un país diferente? Y decidimos empezar por México. Y hoy vamos a hablar de 5 bandas mexicanas y por llevar cierto orden, pues vamos quizá de lo más conocido, lo más comercial, a lo más exótico, por decirlo de alguna manera. Qué Y bueno, bueno, vamos. y vamos a empezar por el grupo que todo el mundo conoce, o casi todo el mundo, porque yo creo que aunque la gente no haya escuchado música mexicana en su vida, al menos una canción de esta gente conoce. Estamos hablando de Maná. Esos mismos. Sí. Sí, Y bueno, fue importante Oscar, ahora que Maná apareció importante ahora que Maná acabó de aparecer en el Mundial, en el Estadio Azteca, en la ceremonia de abertura, de entrada, ¿no? Y el estadio entero respondiendo, ¿no? A Oye, mi amor, de su disco del 90 y... Oye, mi amor es del disco del 92, creo, sí, de Maná. Entonces, sí, tú ves que 92, 93. pasaron 40 años ya y Maná realmente tiene una posición muy interesante dentro del planeta, ¿no? Mismo Sí. cantando en español, ¿no? Ujú. Y dime, dejando a un lado a Santana, que canta en inglés, al que muchos mexicanos no consideran ni mexicano, son Maná, el grupo mexicano más conocido internacionalmente. Yo sé que a ti no te van especialmente, pero espero que seas objetivo. No, sí, sí, Maná es una institución completa, ¿no? Desde su comienzo más electrónico en 87, ¿no? Cuando comienzan al principio era una banda casi tecnopop, parecía hasta española, ¿no? Las cosas que se hacían allá en España y fue cambiando y fue agregando ritmos, ¿no? Que si reggae, que si funk, que si soul, que si punk, que si no sé qué y fueron entrando un montón de cosas. Entonces Maná se convirtió en el baluarte que es hasta hoy, ¿no? Representa a México en todas partes, ¿no? Y enseña español a mucha gente que nunca ha escuchado jerga y expresiones mexicanas. Mucha gente la sabe por causa de Maná. Entonces sí, Maná es la embajada del pop rock mexicano global. ¿Y a qué crees que se debe todo este éxito? Trabajo fuerte, trabajo fuerte. Y cuando vas a comparar lo que Maná consiguió hacer después,
no puede dejarlo tan distante de grupos pop como U2, U2 o Coldplay. Entonces, Maná juega con las grandes ligas que le decimos nosotros, ¿no? Tipo, ellos no dejan de tratar de hacer todo lo que es más autóctono de México, pero al mismo tiempo con la mayor modernidad y contemporáneo posible. Entonces, Maná siempre se ha esforzado en hacer todo. Tiene una cosa, por eso el nombre, ¿no? Maná y esa cosa toda, una cosa medio espiritual y después se volvió un poco hasta político, politizado, con todo, escogiendo sus lados y sus cosas. Entonces, Maná sí trabaja bien fuerte para llegar a donde han llegado, ¿no? O sea, Ujú. si te responde lo que quieres. Sí, claro. En España fueron un exitazo, sobre todo entre el 93 y 2007, con canciones como Oye mi amor, Clavado en un bar o Rayando el sol. Pero yo te confieso que la canción de Maná que a mí más me gusta es una que es menos conocida, que es Mi Reina del Dolor, que es una Ok. canción sobre amor tóxico, ¿no? Que hoy es un tema tan, Sí, Maná siempre tan tiene trascendente. esa cosa de hablar de abuso. Si vas al nombre del título del disco del 92, era ¿Dónde jugarán los niños? Después Molotov hizo el desorden que ¿Dónde jugarán las niñas? Que es totalmente desagradable, pero Maná siempre tuvo esa cosa de explicar relaciones tóxicas o los derechos de la mujer o los derechos de la tierra, etcétera, y de la prosperidad y de la... Entonces Maná siempre tuvo esa cosa. Entonces esa canción que estás diciendo no es tan diferente a lo que Maná realmente canta. A mí me gusta mucho una que se llama Justicia, Tierra y Libertad, que es del disco de, creo yo, 2003 tal vez, no sé, y tipo... Hay muchas cosas, pero por ejemplo en el Muelle de San Blas es muy bonita, Vivir sin aire también es muy bonita, entonces no sé, tipo, Maná tiene un montón de cosas. A mí me gusta Me Vale, que la canta el baterista, ¿no? Alex, que es una cosa totalmente rock and roll. Entonces, tipo, Maná tiene de todo, aportes por todas partes, ¿no? Que si tiene funk, que si tiene reggae, que si tiene, no sé, estabas hablando vos de reggaetón, no sé qué. Bueno, pues Maná tiene un poquito de reggae, reggae roots, ¿no? Qué sé yo, de allá Sí, para sí, atrás para Bob Marley, ¿no? sí, sí. Bueno, a mí, además de la que te decía antes, claro, la que me gusta es la que tocan con Santana, ¿no? Corazón Espinado, pero bueno, esa no la Es metemos un aquí. exitazo, es una canción espléndida. Es una lástima que no esté dentro de un disco de Maná y sí dentro de un disco de Santana. Sí, Pero estoy es de una acuerdo. canción espléndida, los solos de guitarra son excelentes y la letra es muy bonita, tanto que han hecho tantas versiones de esa canción, ¿no? Entonces, tipo, eh, es algo extraño que no esté dentro de un álbum de Maná, pero sí, realmente, si vas a decir que la canción más importante de Maná sea Corazón Espinado, sí, la global, la mundial, tal vez sea esa, punto. Y sí, la asociación con Santana, son hijos directos de Santana, ¿no? Entonces, tipo, tienen todo a ver, ¿no? Entonces, Sí. excelente, perfecto. Bueno, y tú que eres una enciclopedia musical, si tienes que comparar a Maná para aquellos que no conozcan nada de Maná con alguien, pues no sé, dame dos grupos, uno gringo y otro brasileño, ya que estamos en Bueno, Brasil. entre U2 y Coldplay. No hay para dónde salir con Maná, porque Maná tiene tantas cosas diferentes que o es U2 o Coldplay en inglés. Y en portugués, decís vos. En Sí. portugués tal vez, bueno, sería una mezcla, qué sé yo, de Skunk con Nati Roots, tal vez, una cosa así. No sé, para los brasileños, ¿ok? Pero tiene mucha cosa inteligente en esas letras, mucha canción de protesta dentro de esas canciones, esas letras. Son bien pensadas para varias cosas, para lo social, para lo político, para lo psicológico. Hay mucha cosa de derechos de la mujer, derechos de los niños, derechos de la tierra. Entonces, Maná no es, parece, tiene así un azúcar por arriba que parece que es así un dulce, ¿no? Pero realmente lo intrínseco, lo que hay dentro de Maná es mucho mayor, mucho más grande de lo que todos piensan, ¿no? Qué sé yo, mucho más inteligente, interesante, tiene de todo. Allí, dentro de un único álbum puedes encontrar varias cosas. Entonces, no sé. Bueno, ahora vamos con una banda o dos, no sé cómo quieres considerarlos, y que son imprescindibles para entender el rock mexicano, que son Caifanes y Jaguares.
Pero Oscar, dime, ¿hablamos de dos bandas o de una banda? Explícale a la gente por qué te pregunto esto. Sí, exactamente. Hay una confusión, ¿no? Porque Caifanes era la banda original, ¿no? Y de repente en 96 comienzan a llamarse Jaguares. Pero ¿es la misma banda o no? La verdad es que era una división legal. El nombre Caifanes estaba en disputa, en una disputa legal, ¿no? En un problema entre los integrantes. Era la separación del vocalista, ¿no? De Saúl Hernández con el guitarrista Markovich. Y en vez de seguir con el nombre Caifanes, porque estaba trabado legalmente, comienzan a lanzar discos como Jaguares, pero sin el guitarrista Markovich. Hay una separación, sí, porque los grupos son diferentes. Jaguares es más rock, años 70, más duro, y Caifanes vino con esa mezcla más mexicana, ¿no? Que tenía mucha cosa de los indios y no se dice más indios, ¿no? ¿Cuál es la palabra correcta en español ahora, ¿no? De los pueblos originales. Yo no sé cómo le dicen ahora. Tú que eres el profesor de español vas a decir esto, el maestro. Pero bueno, sí, de los pueblos originales de México, entonces tenían sus propios instrumentos, sus propias creencias, ¿no? Creencias, no sé, religiosas, su propio credo, su propio... Entonces, todos esos instrumentos, esas cosas del desierto, los pueblos que existían, etcétera, eso todo es colocado dentro de el sonido que Caifanes explora. Y Caifanes que comenzó como un grupo que parecía una versión en español de The Cure, se vuelve un grupo totalmente con sus instrumentos propios y un, qué sé yo, un poco de salsa, con punk, con gótico, todo al mismo tiempo, y van cambiando, van cambiando, van cambiando hasta crear su propio sonido. Yo tengo aquí una playera, yo no sé si le has dicho a tus alumnos, pero así le dicen a estas cosas a veces, ¿no? Playera, remera, polera, tienen varios nombres para estas cosas. Bueno, pero dice aquí, oh, en CBS nos dijeron, nuestro negocio son o es vender discos, no ataúdes. ¿Por qué? Sí, ataúdes. No vender ataúdes. ¿Por qué? Porque Caifanes era un grupo que le veía más a la cosa de la muerte, a la cosa triste, a la cosa gótica. Y CBS se asustó. Pero después Caifanes se vuelve un grupo totalmente autóctono, ¿no? Y yo no sé, sí, son dos grupos que al final se juntan. Caifanes existe, está en gira, están aquí por América del Sur ahora en septiembre y octubre estarán por acá, no en Brasil, pero sí, Caifanes continúa. Son Ujú. más de 40 años. Igual que Maná, es del año 87 que comienza, 86, 87, los dos comienzan a proyectarse. Maná consigue una cosa más pop, Caifanes es más under, Ujú. ¿ok? Más del subterráneo, ¿no? Underground, ¿no? Entonces, subterráneo. No sé, amigo, pero sí, son dos grupos, hubo una separación por causas legales y los dos son muy buenos. Ujú. Pero no sé, ¿y qué crees que hacía diferente a Caifanes de otras bandas de rock latino de los años 80? La oscuridad. Caifanes tenía mucho esa cosa de la oscuridad. Después aparecen, bueno, si vas a Argentina, Soda Stereo ya jugaba con eso. Entonces esa era una cosa que venía, y qué sé yo, la gente de España también tenía un poco de eso, pero en América Latina era raro, era como si fuera The Cure en español. Era muy diferente. Soda tenía su propio sonido, que ya venía allá en Argentina, ya venía en una evolución constante, ¿no? Entonces ya desde el 84 ya venían, pero cuando aparecen los Caifanes, era una cosa así, ¿qué es esto? Y era bien ambiental y no sé qué, entonces era por eso, ¿no? No sé. Al principio era eso, pero el grupo fue cambiando tanto que se volvió una cosa autóctona mexicana, un sonido específico que solo se consigue en México. Entonces, unos timbres de guitarra, una cosa. Mencionaste a Santana. Bueno, Santana es el padre de esta cosa toda. Esa guitarra que escuchan en todos estos grupos mexicanos, desde Maná hasta, qué sé yo, hasta Enjambre, que vamos a hablar después, todas vienen. Y Caifanes no deja de tener un poquito de ese sonido que viene de los desiertos y las cosas y las fronteras y todos los problemas que México siempre enfrentó. México siempre fue un país rock and roll, pero fue muy oprimido. Ujú. Bueno, vamos con las recomendaciones. Dime tres canciones imprescindibles para los que vayan a empezar a escuchar Caifanes ahora.
Mágica es la célula que explota por ser tan rara. Es una canción tan rara de Caifanes que hasta hoy continúa como una cosa esa. La célula que explota y Aviéntame del último disco de ellos, del 94, antes de la separación. Aviéntame, que es un rock and roll, pero tiene una cosa también muy de cumbia mexicana dentro de la canción en el medio del solo de guitarra. Entonces tienen guitarra con cumbia, con no sé qué, un cosa al mismo tiempo. Y de los Jaguares, que es el otro grupo, a mí me gusta una que se llama Viaje Astral. Entonces, te he dado dos de Caifanes y una de Jaguares, ¿no? Viaje Astral de Jaguares, Aviéntame de los Caifanes y Ujú. La célula que explota de los Caifanes. ¿Y los comparamos con alguien? ¿Se puede Sí, comparar con sí, alguien? sí. Caifanes te puede comparar con mucha cosa, ¿no? De un The Cure con James Addiction, tal vez en inglés, yo no sé. En portugués, ¿dónde puedo yo meter a Caifanes? Legión Urbana, de repente, por sus letras tan extrañas, tan cosas, y sus climas tan goth, post-punk, una cosa así. Tal vez un Legión Urbana. Las letras Ujú. dicen mucho, no sé, y son una cosa bien interesante. Entonces, tal vez, para los brasileños, Legión Urbana, tal vez por la Por las manera, letras. como las letras y la composición, no tanto el instrumental, ¿no? Pero Sí, eso te iba a bueno, decir. Instrumental no lo ahora veo yo para... tan, no lo veo tan claro, pero bueno, las letras quizás sí, ¿no? Sí, no, sí, es una cosa bien interesante lo que los Caifanes hablaban. Jaguares iba ya para una otra onda más mística, no sé, tal vez. Porque realmente Caifanes es un grupo único, pero al principio era bastante The Cure y qué sé yo, un poco de James Addiction, tal vez, no sé. Bueno, vamos con nuestro tercer grupo. Confieso que a esto no los conocía, pero si tu amigo Mr. Gramola te dice que los escuche, pues yo que soy muy evidente, pues voy y los escucho. Hablamos ahora de Café Tacuba. Y como neófito, te diré que me ha llamado la atención que se aleja bastante de los grupos anteriores, que tienen sonidos como muy característicos y me da la sensación que ellos no quieren, o sea, no tienen ninguna intención de parecerse a nadie y que mezclan toda una amalgama de estilos ahí, pero manteniendo esta identidad mexicana. ¿Estás de acuerdo conmigo o como dicen por aquí los brasileños estoy viajando? No, de nada, estás al tiro, estás clarito, que decimos nosotros, porque perfecto, sí. Café Tacuba no consigue ser clasificado en ningún idioma. Ellos son ellos. Ellos son consiguieron hacer una cosa totalmente alternativa cuando no existía el nombre alternativo, que dicen de rock alternativo, no rock indie o lo que sea. Café Tacuba ya mezclaba todo. ¿Qué sé yo? Parece James Addiction. James Addiction trata de parecerse a Café Tacuba porque no tiene el mexical y la mexicanidad toda que Café Tacuba tiene. Entonces sí, es un grupo totalmente diferente, pero le meten duro porque le meten el punk, le meten el hardcore, le meten estos gritos y estos aleluya y estas cosas todo al mismo tiempo. Entonces es un desorden completo. Entonces es un desorden con orden porque tiene tanta mezcla de tantas cosas que funciona. Entonces sí, sí, es bien diferente. Café Tacuba es Café Tacuba. Y empezamos el vídeo diciendo que si existe la vida más allá del reggaetón, pero quizás en México deberíamos preguntarnos si existe la vida más allá de los mariachis, las rancheras, los corridos, no sé, en canciones como Ingrata o Chilanga Banda, ¿tú crees que juegan y hasta se ríen un poco de estos estereotipos? No es que se rían, es que los colocan adentro, hace parte de la mezcla. Entonces, tipo, es que lo abraza todo. Eso que es lo bonito de estos grupos mexicanos, que ellos no se afastan, no se quedan lejos, no se alejan, ellos no se alejan de los antepasados, de lo que vino antes, sino que lo meten adentro y lo transforman, lo hacen de una manera rock. Tal vez eso, Víctor, yo no sé si mucha gente sabe, pero lo que pasa es que el rock and roll en México eh, fue censurado.
Después del festival de Altamante, creo que se llamaba. Es un festival, un Woodstock que hubo en 1971. El gobierno se puso con mucho miedo, le dio miedo, porque eran 200.000 jóvenes, yo no sé dónde, en un desierto en México, eh, y les dio miedo de la fuerza de los jóvenes. Antes, los mexicanos traducían las canciones en inglés. Entonces, qué sé yo, las canciones de Elvis, la canción de Chuck Berry, todo, existían versiones mexicanas. Existía gente como Enrique Guzmán, por ejemplo, que eran famosos por hacer las versiones, qué sé yo, La Bamba hizo éxito en Estados Unidos, pero existían toda una sesión de grupos mexicanos y cantantes mexicanos que hacían eso todo. En 1971 eh, se bloquea todo y el rock es prohibido en inglés y en español. El rock es prohibido. Entonces, más o menos en esa época que aparece Maná, que aparece no sé qué, es que comienzan a abrir, porque había como un monopolio en que solo el pop era posible de tener transmisión en México. Era bien controlado todo, es muy diferente. Existe en Netflix un documental que se llama Rompan Todo. El episodio 5, son 6 episodios. El episodio 5 es sobre México y habla sobre este festival y todo eso. Entonces, cuando vienen estos grupos nuevos, ellos están tan acostumbrados a escuchar música autóctona mexicana y no tienen tanta costumbre de escuchar música en inglés cuando eran su infancia y estas cosas todas, que cuando vienen está integrado. Entonces, por esto estos grupos, los 3 que hemos mencionado, Maná, Caifanes y ahora Café Tacuba, y el próximo que vamos a mencionar también, todos tienen, que es La Maldita Vecindad, todos tienen esa cosa de un esqueleto, una vértebra, una columna vertebral que tiene música autóctona mexicana. Y entonces incluso, qué sé yo, gritos de mariachi y unas guitarras diferentes, unas cosas gitanas y no sé qué, y todo lo que dicen. Entonces sí, te refería, sería burlándose del estereotipo. No, por lo contrario, lo están incorporando adentro, metiéndolo adentro del rock and roll que ellos tratan de transmitir y iniciar una cosa nueva. Y fue lo que Café Tacuba hizo. Tuvieron un nombre con problemas con el nombre, porque como ves, Tacuba no se escribe con B, sino que la ves allí con la A. ¿Qué letra es? Y han puesto una ¿Cuál? V en vez de la U. Porque existe un café muy famoso, existía un café muy famoso y tenía los derechos, entonces no podía ser Café Tacuba y por eso tuvieron que cambiarle el nombre. Pero todo el mundo dice Café Tacuba, pero se escribe diferente, ¿no? Como ves. Bueno, ahora no te digo que los compares con nadie porque estos sí que son incomparables, pero recomiéndame 3 canciones para que la gente los descubra. Bueno, bueno, bueno. Es difícil. Me parece interesante que para quien no los conoce, que ellos consiguieron transformar una canción de Olé Olé, que se llama No Controles, que es súper famosa, súper pop, Sí, por súper. supuesto, es un clásico en España de los 80. Entonces, te dije de los mexicanos. Entonces, en México existía un grupo que era como Bananarama mexicano que se llamaba Flans. Hicieron esa canción No Controles, un hit en 1986 en una versión pop que todas las niñas cantaban. Llegan los Café Tacuba y hacen el acústico MTV y transforman No Controles en una ranchera heavy metal. Es una cosa que parece que es como si fuera Metallica cantando con, qué sé yo, con palitos y guitarras y lo transforman en una cosa militar. Entonces, comienza por No Controles, que es excelente. El disco se llama Avalancha de Éxitos. Es este aquí, no sé si lo sabes, lo estás viendo acá. Qué sé yo, No Controles. Comenzaría por ahí. Mencionaste Chiclango Banda, me gusta también, pero ¿qué me gusta? Raritonga, tal vez. Raritonga y Olita de Mar. Olita de Mar del último disco. Ellos han venido a Brasil 2 veces. Yo tuve la oportunidad de verlos 2 veces en Brasil. Lleno de gente de otros países, pasándola súper, súper, súper. Hoy en día Café Tacuba tiene bastante teclado, bastante synths. Entonces dije, Olita de Mar. Dije No Controles y dije Raritonga. Bueno, vamos con la cuarta recomendación. Si queréis entender una parte importante del México urbano del finales del siglo XX, hay que escuchar al siguiente grupo. Ahora bien, aquí tenemos que confesar una cosa, que hemos decidido meter a esta banda también por hacer un guiño a nuestros amigos brasileños. Pues porque aquí en Brasil el personaje del Chavo del Ocho, como se conoce,
En Brasil, Chávez fue un fenómeno de masas, que es algo que cuando vine a vivir a Brasil a mí me sorprendió mucho, porque en España tampoco tuvo tanto éxito. Pero en fin, ¿de qué banda estamos hablando, Oscar? ¿Y qué relación tiene con el Chavo del Ocho o con Chávez? Bueno, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. La Maldita Vecindad es un grupo que es de la margen, ¿no? Del margen, ¿no? Eh, Esa parte no es tan central, no es tan de los niños con plata, los niños con dinero. Entonces, es un grupo que viene de las calles, viene de las presentaciones en tiendas, en lugares públicos. Y los hijos del Quinto Patio, que sería el Chavis, que estabas hablando, del Chavo del Ocho, es porque esas comunidades, esas casas que eran, qué sé yo, todas juntas dentro con un área, no es una plaza ni un parque, pero es una área central donde todas esas Sí, casas quedan de después de frente, una ¿no? corrala, ¿no? Entonces, ese es el patio, ¿no? Entonces, antes de salir a la calle, tienes un área común a todas las casas donde los niños pueden jugar. Entonces, es el patio. Y la maldita es del patio 5, ¿no? Del quinto patio, ¿no? El Chavo del 8 era el número 8 que daba el barril, qué sé yo, pero la verdad era el número 8 dentro de esa vecindad, ¿no? Entonces es por eso que el guiño que dice, ¿no? Del Chavis. Y el Chavo era bien famoso en Centroamérica. En Panamá era una... Yo lo veía todos los días, entonces. Pero bueno, Maldita Vecindad es un grupo que viene con todo y trae la calle para el escenario. Es bellísimo lo que hacen, ¿no? No sé. Guíame aquí lo que quieres saber de Maldita Vecindad. Sí, yo creo que de los grupos que hemos traído hoy son los que más reflejan la vida urbana, ¿no? Y la diversidad cultural de Ciudad de México. Pero bueno, una cosa que a mí me encanta de Maldita Vecindad es el puntillo ska este que tienen algunas canciones, como Pachuco o Quintio Patio Ska, ¿no? Pero aparte de ska, ¿qué otros estilos podemos encontrar en Maldita Vecindad? Hay de todo allá adentro. Allá hay rap, allá hay funk, allá hay punk. Está todo mezclado al mismo tiempo, ¿no? Hay un poco de folclore. Entonces, estos grupos mexicanos siempre consiguen traer la raíz mexicana y transformarla en una cosa que no sea anglo, pero una cosa rockera, entonces dura, una cosa así. Entonces traen esta raíz mexicana, la transportan para otro ritmo, pero la hacen autóctona. Esa es la característica de todos los grupos mexicanos. Todos ellos tienen su propia cosa. Hay ska, uff, mucho ska, pero tiene punk y tiene mucho, ¿cómo se dice? Ups. Tiene punk, bastante punk, pero también tiene rap. El tipo se la pasa rapeando, ¿no? Entonces tiene un poco de esto, ¿no? Reggae no, pero sí, punk, funk, rap, folclore y bastante calle, bastante circo, bastante calle. Eso es característica, ¿no? De la maldita vecindad y su ska punk, ¿no? Qué sé yo. Aquí en Brasil hay grupos así también y en Inglaterra también, ¿no? Pero bueno, una de las marcas características del grupo es su imagen de pachucos, y de hecho es una de las canciones a las que hacía referencia antes. Pero para los que no lo saben, ¿quiénes eran los pachucos? Bueno, lo que yo sé de los pachucos es que era la gente, eran los jóvenes que tenían como si fuera una subcultura. Y esta gente vivía en Ciudad Juárez y en Los Ángeles, en la frontera entre Estados Unidos y México. Bailaban y eran medio rebeldes, pero se vestían de una manera súper elegante, con unos sacos con hombrera, y los pantalones eran anchos, pero tenían pinzas y eran estrechos en la cintura, entonces eran como si fueran bailarines, ¿no? ¿Qué sé yo? MC Hammer, ¿no? Entonces eran como si fuera un torero de gala, ¿no? Y que sabía bailar y tenía el sombrero y las cadenas y las cosas. Entonces Sí, era iban de prácticamente una traje, ¿no? cosa, Ujú. sí, una cosa completa, un traje completo y se vestían así. Entonces era como si fuera una pandilla, ¿no? Entonces eran los pachucos. Sí, En los sí. años 30, los años 40, era muy común esto. Te digo, hubo mucho problema después porque trataron de contener todos estos
rebeldes sin causa que venían en México y la verdad es que tienen mucho amor, mucha pasión por mucha cosa y crean una cosa bastante diferente. Entonces los pachucos, y es bastante divertido y alegre que la maldita traiga eso de vuelta, porque muchos jóvenes no sabían, no tenían idea, porque fue borrado. Con el apagón, borraron todo esto. Entonces mucha gente no sabía que era un pachuco, mucha gente no sabía. Y esta cosa periférica toda, mucha gente no sabía, ¿no? Estos grupos como Maldita, ellos vienen de unos lugares que son los hoyos, under, ¿no? Que eran las fondas. Es allá donde se cultiva el rock and roll y la cosa porque no podía, no lo tenías en la radio, no lo tenías en la televisión, era todo. Entonces eran subculturas que habían y entonces es interesante que salga este grupo, La Maldita, ya en los años 90, pero existen desde el 85. Entonces, tipo, Maná 87, Caifanes 87, y esto, La Maldita es desde 85. Todos estos grupos existen a mucho tiempo, pero tuvieron que irse adaptando y después que consiguen esto, ¿no? Este grupo también es súper bien tratado en Europa. Tienen muchos amantes, ¿no? Dentro de los críticos de música les encanta mucho lo que La Maldita ofrece. Bueno, vamos con las recomendaciones. Ya sabes, 3 canciones para los que quieran empezar a escuchar a la maldita vecindad. ¿Quieres saber con quién se parece La Maldita? La Maldita se parece con Red Hot Chili Peppers y Fishbone. Si les gusta, vayan para allá. Fishbone y Red Hot Chili Peppers, sí, La Maldita te gusta. Canciones. Solín es una locura. Me encanta El Gran Circo, que es la canción principal del álbum del 91. Y Pachuco. Sí, son tres. Sí, Tres del Pacheco, muy primer buena. disco, ¿no? Excelente. Pachuco, Solín y El Gran Circo. El Gran Circo es perfecto. Escuchas a la gente en la calle de México. Eso es interesante porque en El Gran Circo escuchas gente de la calle, así los malabarines y las cosas y hablan de esto, ¿no? De la gente prendiendo fuego en la calle, no sé qué, para conseguir. Es un gran circo esta ciudad, es lo que dice la canción. Es muy, muy bonita, muy interesante. Qué sé yo, es un rayo X de la realidad de México en ese momento. Hoy en día México es totalmente diferente de ese México que se canta en 1991. Bueno, y por último vamos con la recomendación especial del señor Loquillo Panamá. Un grupo que si no eres mexicano o un freak musical como mi amigo, difícilmente habrás oído hablar de él. Cuéntame, don José Óscar, ¿por qué metemos aquí a Enjambre? ¿Qué les hace especiales? Enjambre en concierto es apabullante. Es divertido, es diversión, es diversión. Como todos los grupos mexicanos, pero Enjambre tiene una cosa que te mezcla, qué sé yo, es como si escuchases a Perales o a Rafael con los Strokes. Una cosa loca. Y ellos se visten todo de una manera. Y el vocalista te hace una escena en el escenario, te hace una película en el escenario y baila y se mueve y no sé qué, y te deja loco. Y te está diciendo, te está partiendo el corazón. Entonces, por eso digo que parece José José o José Perales o Rafael con teclados y guitarras a los Strokes, pero te está diciendo así que te rompió el corazón y no quiere verte más. Me encanta el Enjambre. No sé, es Grande. bastante. Al principio parecía bastante con los Strokes, con esa movida medio Nueva York. Pero déjame, Eh, déjame que te comente una cosa. Yo, el otro día escuchando, cerrando así un poco los ojos mientras los escuchaba, me daba la sensación de que me había teletransportado a los años 70. No sé. ¿Crees que se puede comparar con algún grupo de aquella época? Lo digo sobre tiene, todo por las armonías vocales, ¿no? Llámame loco, pero a mí me recordaba un poco a los Bee Gees antes de la etapa viejo, sí, antes de Saturday Night Fever. O sea, sí, los Bee Gees hacían otras cosas. Y hay una canción que me vino a la memoria, que es How You Mend a Broken Heart. No sé, Oscar, estoy flipando, estoy viajando, como dicen los brasileños, se me ha el ido la cabeza. comienzo. No, no está flipando. El comienzo sí tiene una cosa bien años 70, pero no es disco. Es porque las personas piensan Bee Gees inmediatamente piensan en disco, ¿no? Pero no, 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 no. Pero es por causa del bajo y la batería y esta cosa así medio baile decadente, así medio, qué sé yo, estamos embriagados, una cosa así, ¿no? Entonces sí existe eso dentro del sonido. Tal vez sea el bajo que te haya llevado tanto a
comparación con los Bee Gees y las armonías vocales que tiene demasiados. Eso es una cosa bien bonita de, de Enjambre, que tiene mucho esa cosa de los vocales que van y no esa cosa del rock duro en tu cara, sino una cosa como si fueran, qué sé yo, nubes que van viniendo con sonidos y te van llevando como si realmente quisieran llevarte para otro lugar. Entonces tal vez por eso hayas exactamente sentido eso. Sí, sí, tiene bastante años 70. Esto lo tenía porque han cambiado demasiado. Actualmente es un grupo que yo no consigo clasificarlo, como todos los grupos mexicanos, van estas evoluciones que van, tipo, a mí me gustan los discos de 2000, 2010, 2012. Estamos en 2026. Actualmente Enjambre llena lugares gigantes y se la pasan en Estados Unidos haciendo gira. Entonces, Y porque no sé, acabaron de sacar ¿ellos un disco nuevo. nacieron en Estados Unidos o no? Exacto, hay una mezcla. Ellos son de Zacatecas, pero se van para California. Y entonces en California comienzan a hacer esto. Son dos hermanos, los dos primos. Yo no sé si son dos primos, dos qué. Entonces hay gente de familia adentro. Se van, se salen, se van, se salen. Pero es esto: Zacatecas, California. ¿Ok? México, California. Pero todo en castellano, todo en español. Muy bonito. Muy bonito. Sí. No, no, no. No, no, no. Pero el sonido tenía una cosa medio anglo y se fue cambiando. Te digo, para mí son Perales o Rafael con teclados y guitarra. Bueno, 3 canciones para los que no los conocen y quieren conocerlos. Que Cámara de faltas. Cámara de faltas es una cosa bellísima, bellísima, bellísima. ¿Qué sé yo? Eh, Somos ajeno, me encanta también. Y la duda. La duda, somos ajeno y cámara de faltas. Son cosas viejas de Enjambre. No son tan recientes. Pero sí, 2010, 2012. bueno, ¿Ok? ¿y te atreves a compararlos con alguien? ¿Gringos o Ya te brasileños? dije. Brasileño. ¡Wow! Qué interesante esto. Tiago Yorkie, de repente, qué sé yo, ¿no? Tiago Yorkie, qué sé yo, de repente, una cosa así, no sé. Es bien raro, bien, bien, bien raro, qué sé yo, no sé. Tal vez, Tiago Yorkie, no sé. Yo creo que está flipando, pero bueno, luego los brasileños que decidan si los escuchas y Bueno, les venga, aquí recuerda en los algo. comentarios, no, este tipo está en otra galaxia, está hablando boberías. Bueno, Oscar, hasta aquí nuestro primer vídeo musical. Esperamos que el Llámame de primero de vuelta, muchos. llámame de nuevo. Y bueno, los demás, decidme, ¿con cuál de estos grupos quedáis? ¿Con el rock clásico de Maná, la personalidad de Caifanes, la creatividad de Café Tacuba? O, no sé, la energía de Maldita Vecindad o las letras de Enjambre, que son totales. Contádmelo en los comentarios. Y ni nada, si os ha gustado el vídeo, decidnos de qué país queréis que hagamos otro sobre la vida más allá del reggaetón. Y en fin, Oscar, gracias de nuevo. Oscar, loquillo, en fin, por estar aquí aportando tu sabiduría musical con los propios pobres mortales. No, por favor, música es para esto, para compartir, para que todos escuchemos al mismo tiempo. Mucho gusto en verte y hablar contigo aquí. Y bueno, estamos aquí para hablar de música. Venga, Oscar, un abrazo, cuídate. Chao.